Pasemos a hablar de los pequeños. A estos tipos bajitos y pequeños los llamamos peones. De hecho, en algunos idiomas los llaman granjeros. ¿Por qué? Pues porque son muy trabajadores. Bien, los peones no parecen tener mucho poder, pero tienes 8 peones, así que es súper importante que te conviertas en un maestro de los peones. Los peones son la única pieza que no empieza en la fila de atrás. Si juegas con las blancas, tus peones comenzarán en la segunda fila, y si juegas con las negras, tus peones comenzarán en la séptima fila. Para explicar los peones, quedémonos con uno solo por cada bando. En esta posición de ajedrez te mostraremos cómo mueve el peón blanco. El peón puede avanzar una casilla a la casilla E3. Así que voy a mover ese peón hacia E3. Ahora pasemos al equipo de las negras, que moverán hacia abajo porque tenemos que fingir que alguien está colgando desde la parte superior de tu pantalla jugando con las negras y bajando por el tablero o hacia adelante. Sería así, el peón baja por el tablero. El peón blanco puede mover hacia adelante una vez más y el peón negro puede mover adelante. Ahora alcanzamos una posición muy especial. Hasta ahora, cada pieza de la que hemos hablado captura de la misma forma en la que movía. Pero los peones no. Cuando un peón mueve sin pretensiones, mueve hacia adelante, pero cuando quiere capturar, entonces se mueve en diagonal. Solo se le permite mover en diagonal una casilla cuando quiere capturar. Así que el peón blanco puede mover una casilla en diagonal y aterrizar sobre el peón negro. Y si fuera el turno de las negras pudieran hacer lo mismo a las blancas. El peón negro puede mover en diagonal y aterrizar sobre el peón blanco, y eso sería la captura del negro. Recuerda que hacia adelante depende de qué color sea. Si les dieras a las negras un segundo peón, ¿puedes adivinar qué peón puede capturar las blancas? Es el peón de D5, acabamos de hablar de eso. Si las negras tuvieran un peón en la casilla F5, las blancas también pudieran capturar ese peón. Y si el peón de las negras estuviera en la casilla G6, ¿pudiera capturar las blancas? No, porque el peón no es un alfil. El peón nunca puede mover 2 casillas en diagonal. Eso sería cambiar el poder del peón. No podemos hacer eso. De hecho, en esta posición el blanco está atascado. Es como si el coche de mamá o papá no pudiera ir marcha atrás. Si metes el coche en el garaje de noche y estarías atascado, porque nunca puede ir hacia atrás. Los peones a menudo se quedan atascados en ajedrez, eso es parte de ser un peón. El peón negro también está atascado. ¿Puede el peón negro mover en diagonal una casilla libre? No, no puedes capturar el vacío. Eso sería una locura. Solo puedes mover en diagonal para capturar. Y si las blancas tuvieran una torre en esta casilla H4, y si esa casilla no pensara bien y moviera en la lateral a la casilla F4, ¿a dónde pudiera mover ahora el peón negro? Pues el peón negro puede mover a una casilla en diagonal y capturar la torre blanca. Observa que eso liberaría a este peón para moverse y los peones pudieran mover por su camino. Los peones nunca pueden ir hacia atrás. Este peón en la casilla F4 no puede ir hacia atrás para capturar el peón blanco. Tampoco puede ir hacia atrás a la séptima fila. El peón solo puede ir adelante, igual que el coche que no tiene marcha atrás. Y hay una regla más que debemos aprender sobre los peones. Hay un momento especial en el que un peón puede avanzar 2 casillas. Cuando un peón mueve por primera vez, tiene la opción de avanzar 1 o 2 casillas. Sabemos si un peón mueve por primera vez porque está en la fila inicial. Los peones blancos empiezan en la segunda y los peones negros empiezan en la séptima. ¿Está este peón realizando su primer movimiento? Sí, así que puede mover 1 o 2. Tú eliges. Hagamos que el peón negro avance una casilla. Sigues teniendo la opción de avanzar 1 si quieres. Ahora es el turno de las blancas. Cada peón blanco puede mover 1 o 2. ¿Excepto cuál? El peón de E4 solo puede avanzar una casilla porque ya no está en la fila inicial. Pero será mejor que no avance una casilla porque si lo hace el peón negro lo capturará. Es muy importante avanzar a veces una casilla y a veces avanzar 2, según lo que esté sucediendo. Y si volvemos a esta posición y damos a cada bando un peón, si fuera el turno de las blancas, ¿está este peón en la fila de salida? Sí. Este peón está en la segunda fila, así que puede avanzar 2 casillas. Si eres el equipo de las negras, también estás en la fila inicial. ¿Pudieras avanzar 2 casillas? Sí, pero ¿quieres hacerlo? No.
Si avanzas 2 casillas, ¿puedes ver lo que harán las blancas? Las blancas aterrizarán sobre ti y te sacarán del tablero. Así que lo que yo haría es avanzar 1 casilla y luego cuando mueva el peón blanco, solo puede mover 1, pues ya no está en la fila inicial. Y entonces las negras pudieran capturar a las blancas. Los peones son un poco complejos, pero si puedes recordar que mueven hacia adelante pero capturan en diagonal y nunca mueven hacia atrás, estarás en camino de ser un mejor granjero. Perdón, quiero decir un mejor gran maestro.